Muy buenas tardes. En esta sesión vamos a ver el tema de las nociones filosóficas de la sensibilidad, que pertenece a la primera unidad y al subtema 1.1, nociones filosóficas de la sensibilidad. Esta es la segunda parte, ya que en la primera parte revisamos las teorías de Platón y Aristóteles sobre el fenómeno sensible. Ahora vamos a ver a Locke y a Descartes. Bien, para empezar, veremos la segunda meditación de Descartes, que está en el libro Meditaciones Metafísicas del año 1641. Esta segunda meditación comienza con los resultados obtenidos en la primera meditación. En la primera meditación, Descartes parte de la duda metódica, es decir, de poner en cuestión todos los conocimientos que ha recibido a través de la educación, de los sentidos, todos los conocimientos que posee hasta el momento, ponerlos en cuestión para buscar un conocimiento que sea evidente y necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueda ser puesto en duda, que no quepa la posibilidad de que sea falso. Eso es un conocimiento evidente para Descartes y es lo que él está buscando en estas meditaciones metafísicas. Entonces, en la primera meditación metafísica, en una síntesis breve, lo que él plantea es que podemos dudar de los datos de los sentidos, de lo que conocemos a través de los sentidos, ya que pueden ocurrir una serie de cosas, como por ejemplo las ilusiones ópticas o que estemos soñando, o incluso, y esto es una hipótesis que afecta también a los conocimientos matemáticos, racionales, que haya un espíritu muy poderoso, un espíritu maligno, que sea aficionado a engañarnos. Y entonces que, por ejemplo, cada vez que hagamos una suma, nos presente el resultado incorrecto y nos acostumbremos a ello de tal forma que pensemos que es una verdad necesaria esta suma. Entonces, de estas diferentes hipótesis escépticas que permiten a Descartes poner en cuestionamiento conocimientos que no son absolutamente seguros, concluye Descartes que la única cosa de la cual no puede dudar es que él piensa, que yo pienso. Y si yo pienso, entonces existo al menos mientras pienso, ¿no? Mi existencia, la existencia del yo, es algo que está demostrada por el hecho de pensar, por la acción de pensar y mientras dura esa acción. En eso concluye la primera meditación. En la segunda meditación aborda la pregunta de quién soy yo o qué soy yo, que es lo que nos preguntaríamos todos después de concluir que yo existo. Sí, muy bien, yo existo, pero ahora, ¿qué significa que yo existo? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es la naturaleza de ese yo? Para empezar, analiza uno de los prejuicios más difundidos que tenemos y de las ideas más de sentido común, que es que yo soy un cuerpo, yo soy mi cuerpo, mi cuerpo es mío, yo lo puedo mover a voluntad, puedo mover mis brazos, mis piernas, me responde de inmediato y yo soy entonces este cuerpo que está aquí. Sin embargo, este conocimiento del cuerpo propio lo obtenemos también a través de los sentidos, de la imaginación y como ya vimos en la primera meditación, cabe dudar de la información que nos brindan los sentidos por cualquiera de las hipótesis que planteó ya en la primera meditación. Es decir, cuando, por ejemplo, estamos soñando que volamos o que nadamos, en realidad no es nuestro cuerpo el que vuela o nada, porque nuestro cuerpo está en la cama, descansando. Entonces, el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo a través de los sentidos también puede ser engañoso, puede ser un sueño, puede ser una ilusión. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos obtener un conocimiento claro y distinto de los cuerpos. Sí lo podemos obtener, pero no a través de los sentidos, sino a través del entendimiento o el juicio.
Y aquí nos pone un ejemplo de Descartes, que es el de la cera derretida. Y, por ejemplo, nos menciona él que la cera de abeja, a través de los sentidos, podemos decir que tiene ciertas características, como que es de color amarillo, que es blanda, que tiene un aroma determinado, que tiene un sabor dulce, todo eso a través de los sentidos. Pero cuando acercamos la cera al fuego, esta cera se va a derretir y van a cambiar estas propiedades, estas cualidades sensibles. Va a cambiar su color, va a cambiar su forma, su textura, su olor, todo va a cambiar. Y sin embargo, nosotros seguiremos diciendo que es la misma cera. ¿Por qué entonces decimos que es la misma cera? ¿Qué nos lleva a identificar la cera aun cuando todas sus características sensibles han desaparecido? Bueno, de acuerdo con Descartes, lo que nos hace reconocer que es la misma cera, a pesar de que los sentidos nos muestran que ya cambió, es el entendimiento. El entendimiento nos lleva a decir que es la misma cera. En ese sentido, el entendimiento concibe el cuerpo no como una colección de cualidades sensibles, sino concibe el cuerpo únicamente como algo que ocupa un espacio, es decir, algo extenso, y que es flexible y mudable, es decir, que puede cambiar de forma, de infinitas formas puede cambiar. Y puede también aumentar o disminuir su magnitud de manera indeterminada. Eso es un cuerpo de acuerdo con el entendimiento. Lo que nos dice el entendimiento que es un cuerpo es algo que ocupa un lugar, que ocupa un lugar en el espacio y que puede cambiar de forma y de magnitud de manera ilimitada, indeterminada. Ahora, esto, de acuerdo con Descartes, no nos los podría informar los sentidos o la imaginación, ya que la imaginación está basada en los sentidos y los sentidos, las sensaciones, son siempre limitadas. Entonces, no podríamos obtener a partir de los sentidos y de la imaginación un concepto ilimitado como el de una sustancia, como el de la cera, ya que, repito, los sentidos y la imaginación siempre son limitadas. Bueno, volviendo a la pregunta de ¿qué soy yo? Yo pienso, luego existo, pero ¿qué soy yo? ¿Qué es ese yo que existe? Nos vamos ahora a probar la respuesta, pues yo soy el alma. Ahora, esta representación del alma que tenemos comúnmente como el alma es un aire liviano, el aliento que ingresa a nuestro cuerpo cuando tomamos vida y que sale de nuestro cuerpo cuando morimos, el último aliento que exhala la persona que va a fallecer. Esa representación del alma proviene de la imaginación y como tal también es cuestionable, es dudosa esa representación por las mismas razones que podemos dudar de los sentidos, es decir, porque puede ser una ilusión, puede ser un sueño, puede ser algo generado por un espíritu maligno. Entonces, en ese sentido, esta representación imaginaria, fantástica del alma como viento o aire dilatado es una idea que es confusa, que es oscura y con la cual no nos vamos a quedar, sino que vamos a entender el alma a partir del entendimiento, no de la imaginación, sino del entendimiento. Y el entendimiento nos dice que el alma es algo que piensa, una sustancia pensante. ¿Y pensar qué quiere decir? Pues no solamente es decir yo pienso, ¿no? El pensamiento no se limita únicamente a afirmar que piensa, sino que también duda, niega, quiere, siente, imagina y todas las operaciones que se pueden atribuir al pensamiento, todo eso es el alma. Eh, ahora, en el pensamiento de Descartes, entonces,
lo que podemos conocer con más claridad y distinción y en todo momento es nuestro propio espíritu. En cualquier operación que haga nuestro pensamiento, como sentir, imaginar, recordar, siempre en cada una de esas operaciones está implícito que yo soy quien realiza esa operación y que yo entonces existo. Voy a citar a Descartes, quien dice, si juzgo que la cera existe porque la toco, también juzgaré que yo existo, puesto que la toco. Si juzgo que la cera existe porque mi imaginación o otra causa cualquiera me persuade de ello, concluiré también que existo. Es natural que yo me conozca ahora con más evidencia, distinción y claridad que antes, puesto que todas las razones que sirven para conocer y concebir la naturaleza de la cera o de cualquier otro cuerpo prueban mucho mejor que la naturaleza, prueban mucho mejor la naturaleza de mi espíritu. Entonces, lo que resulta más fácil conocer y conocer con mayor exactitud, con mayor claridad, es precisamente mi espíritu, mi yo. En este cuadro de Diego Velázquez vemos al pintor que suele estar fuera de la pintura, que suele ser el punto de fuga de la perspectiva, sobre todo cuando se trata de una perspectiva cónica. La mirada del pintor siempre está fuera del cuadro y coincide con la mirada del espectador. En este caso, en esta pintura de las Meninas o la familia de Felipe IV de Diego Velázquez, vemos dentro del cuadro, dentro de la representación, el punto de fuga. Vemos dentro de la representación la perspectiva desde la cual se construye toda la imagen, que son los ojos del pintor. Entonces, lo que podemos observar en este cuadro es, igual que en Descartes, al yo que al ver se ve a sí mismo, que al ver se mira viendo. Esto es algo que en todo momento podemos percatarnos, que en todo momento podemos caer en la cuenta de que sí, quien está tocando soy yo y reflexionar sobre ello. Y bueno, aquí también en esta imagen de Vermeer vemos de nuevo a la perspectiva. En este caso no está dentro del cuadro, pero está señalada por la mirada de la joven de la perla, que está mirando hacia el espectador o hacia el pintor también, que se sitúa en el mismo punto fuera de la representación. Y es este punto de la perspectiva, que es la mirada del yo, la que organiza la apariencia visual de la joven. Es desde este punto que se construyen las sombras, que se construye la ilusión de profundidad. Y eso es lo que va a importar de ahora en adelante. Voy a citar este fragmento de Descartes. Dice, finalmente soy el mismo que siento. Percibo ciertas cosas como por los órganos de los sentidos, puesto que veo la luz, oigo el ruido, siento el calor. Se me dirá que estas apariencias son falsas y que estoy soñando. Aunque así sea, siempre es cierto, por lo menos, que me parece ver la luz, oír el ruido y sentir el calor. Esto no puede ser falso. Es propiamente lo que en mí se llama pensar. Entonces, sí es cierto lo que decíamos en la primera meditación, lo que decía Descartes en la primera meditación, de que los sentidos no son de fiar, nos pueden engañar, podemos tener ilusiones ópticas, podemos creer algo, pero creer ver algo que en realidad estamos soñando, todo eso es cierto. Sin embargo, eh, a pesar de que las apariencias sean falsas, el hecho de que yo esté viendo a una muchacha con un turbante azul, eso es algo indudable.
eso es algo cierto. Puede ser falso que el turbante sea azul. Puede ser falso que esté viendo, que esa muchacha que esté viendo exista. Tal vez es solamente un sueño, tal vez solamente es una ilusión. Pero lo que es indudable es que yo estoy viendo una muchacha con un turbante azul y un arete de perla. Eh, entonces, ese es el valor que adquiere la sensibilidad en el pensamiento de Descartes. La sensibilidad no nos va a permitir afirmar cómo son las cosas en sí mismas, no nos va a permitir afirmar si las cosas existen o no, pero sí podemos afirmar que a mí me parece que veo de tal y cual color el turbante de la muchacha, que escucho un ruido, que el sabor me parece dulce de la miel, etcétera. Ahora, en Locke vamos a ver su teoría de la sensibilidad en un capítulo, el capítulo 1 del libro 2 del ensayo sobre el entendimiento humano, publicado unos años después que las meditaciones metafísicas de Descartes y en un claro contrapunto con Descartes. Locke, igual que Descartes, busca un punto de partida firme para construir el conocimiento. Locke busca el origen de nuestras ideas y ese origen de nuestras ideas al mismo tiempo va a ser el límite de las ideas válidas o correctas. Este origen y límite del conocimiento es la experiencia. La experiencia consiste en la observación y puede esta observación dirigirse en dos sentidos. El primero hacia los objetos externos y el segundo hacia las operaciones internas que realiza nuestra mente. Cuando la observación se dirige a los objetos externos, nuestros órganos sensoriales son afectados por estos objetos de diversa manera y a través de los órganos se transmite un estímulo por los nervios, dice Locke, hasta llegar al cerebro, que es también en palabras de Locke, la antesala de la mente. Entonces, los objetos externos causan una afectación en nuestros órganos sensoriales que a través de los nervios llevan la información a la mente. Y ahí es cuando se produce la sensación, ¿sí? La sensación es cuando nosotros nos percatamos de los estímulos que nos provocan los objetos externos. Si nosotros estamos siendo afectados por objetos externos, pero a lo mejor nuestros nervios están atrofiados o nuestros órganos sensoriales están atrofiados, no nos vamos a percatar de esos estímulos que provienen de los objetos externos y al no percatarnos de esos estímulos, entonces no existe percepción, no existe sensación. ¿Okay? Entonces la sensación es cuando tomamos conciencia, cuando nos percatamos de los estímulos que provienen del exterior. Ejemplos de las ideas de sensación son, por ejemplo, los colores, la temperatura, las texturas, los sabores, los sonidos, etcétera. Ahora, también la observación puede dirigirse hacia las operaciones que lleva a cabo nuestra mente y generar entonces ideas de reflexión. Tales ideas de reflexión son, por ejemplo, la percepción, el pensar, dudar, creer, desear, sentir, agradar, etcétera. Esos son fenómenos que no ocurren en el mundo externo, sino que ocurren dentro de nuestra propia mente y de la cual nos percatamos reflexionando, observando las operaciones de nuestra mente. Ahora bien, ambas ideas, tanto las de sensación como las de reflexión, pueden ser simples o complejas. Las ideas simples
como las de los colores o de los sabores, provienen del mundo exterior. No podemos crearlas, no podemos inventarlas. Al respecto, dice Locke, que un ciego de nacimiento no puede generar la idea de un color, del azul o del amarillo. Esta idea simple, el azul o el amarillo, por fuerza nos tiene que venir dada del exterior. Y lo mismo cabe decir de otras ideas simples, no solamente de sensación, sino también de reflexión. Ahora, con las ideas simples, el entendimiento ahora sí de forma activa puede realizar combinaciones, comparaciones, asociaciones, abstracciones y engendrar una multitud indefinida de ideas complejas. Pero estas ideas complejas tienen como fundamento, como cimiento, las ideas simples y no pueden rebasar el margen de las ideas simples. Entonces, para Locke, el conocimiento se basa en nuestra experiencia. Desde pequeños nosotros nos familiarizamos con los objetos que nos rodean, vamos aprendiendo a reconocer los seres, los colores, etcétera. Y así es como nuestra mente va adquiriendo sus ideas. A diferencia de Descartes, que Descartes pensaba que nuestra alma contiene ideas que no provienen de la experiencia, como ya mencionábamos la idea de sustancia o la idea de cera o de alma, etcétera. Esas ideas no se derivan de la experiencia, no se derivan de las sensaciones según Descartes, sino que vienen ya precargadas, son ideas innatas en nuestra mente. Locke está en desacuerdo con eso y él piensa que no. Locke piensa que nuestra mente es como una hoja en blanco a la cual se le va agregando información a partir de las sensaciones, de las percepciones. Eh, Dice Locke, supongamos que la mente es, como nosotros decimos, un papel en blanco, vacío de caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena? ¿De dónde procede el vasto acopio de la ilimitada y activa imaginación del hombre agravado en ella con una variedad casi infinita? A esto respondo con una palabra, de la experiencia. Nuestra observación, ocupándose ya sobre objetos sensibles externos o ya sobre las operaciones internas de nuestra mente, es la que abastece a nuestro entendimiento con todos los materiales del pensar. En este cuadro de Johannes Vermeer, titulado El arte de la pintura, podemos ver retratada esa concepción de Locke, aunque no estoy diciendo que Vermeer haya hecho este cuadro para ilustrar el pensamiento de Locke, pero podemos ver aquí cómo el funcionamiento de la mente es semejante al lienzo que pinta un pintor. ¿Por qué? Porque el lienzo no trae colores, no trae una figura ya definida, sino que es un lienzo en blanco como la mente, en el cual se van imprimiendo los colores de acuerdo con la observación del pintor, la observación que hace del modelo o de los objetos externos. Y esa observación que hace el pintor se traduce en estímulos que hacen mover la mano, el pincel, y que por último llenan la mente, ese lienzo en blanco, de figuras y colores, etc. En otra cita de Locke sobre los niños, como ya les mencionaba, dice Locke, seguid a un niño desde su nacimiento y observad las modificaciones que causa el tiempo y podréis ver que a medida que el alma se abastece más y más de ideas por medio de los sentidos, llega a estar más y más despierta. Piensa más, cuanta más materia tienen que pensar. Pasado algún tiempo, empieza a reconocer los objetos que, por serle más habituales, han dejado una impresión duradera. De este modo, podemos observar cómo la mente se perfecciona de manera gradual en esas facultades y cómo marcha hacia el desarrollo de aquellas otras
que consisten en ampliar, componer y abstraer sus ideas y en raciocinar y reflexionar sobre la totalidad de esas ideas. Vemos también en el arte de la pintura de género, como se llamó a este tipo de arte que retrata paisajes, escenas cotidianas. Vemos una revalorización de la experiencia terrenal, de las sensaciones, de la convivencia cotidiana, porque eso es la fuente del conocimiento. A través de la experiencia es como los seres humanos vamos adquiriendo conocimiento, vamos afianzando nuestras ideas y es necesario, pues, experimentar, es necesario probar. Eso es lo que podemos ver retratado en este cuadro de Bartolomé Murillo de 1645, Niños comiendo uvas y melón. Así pues vemos que hay entre Descartes y Locke diferencias importantes respecto al papel que atribuyen a la sensibilidad en la adquisición y validación del conocimiento. Para Locke, la sensibilidad es el origen del conocimiento. La experiencia sensible es el origen del conocimiento y no solamente es el origen, sino también es su límite. No tienen ningún sentido ideas que no se puedan remitir en última instancia, ya sea a las ideas de sensación o a las ideas de reflexión, que ambas son formas de la experiencia, distintas focos a los cuales se dirige la observación. En cambio, para Descartes, el conocimiento sensible no nos permite obtener certezas, verdades evidentes, y por lo tanto debemos orientar el conocimiento a través del entendimiento. Debe ser el entendimiento, el espíritu, quien nos proporciona, quien nos va a proporcionar verdades evidentes necesarias, no la sensibilidad. Bueno, con esto concluyo la exposición de este par de autores y de sus nociones de la sensibilidad.